Bienvenidos amigos una vez más a nuestro canal Mucho por Aprender. Mi nombre es Pedro y esta vez vamos a resolver el reto o el desafío correspondiente al curso de matemática para cuarto de secundaria de la octava semana planteado en Radio Nacional. Bien, antes que nada, primero queríamos, ofrecerles un servicio que estamos dando por el canal. Muchos de ustedes nos han contactado queriendo o requiriendo, mejor dicho, un financiamiento personalizado, ¿no? Ya sea para sus tareas o por algunas dudas que tengan respecto al tema que se les está dando. Entonces nosotros hemos visto conveniente brindarles el siguiente servicio. Entonces, nosotros estamos brindando el servicio de clases personalizadas que tiene los siguientes beneficios, ¿no? Como por ejemplo, resolver y explicar los retos que te proponen cada día, ya sea mediante Radio Nacional o TV Perú y respecto al grado que tú estés, ¿no? Nos dices o nos mencionas cuáles son tus dudas referente a lo que te han dado en esa semana y lo podemos solucionar. No solamente lo que dicen aprendo en casa, sino también pueden ser algunos ejercicios, problemas o dificultades que tú tengas en tus clases normales que te brinda tu institución educativa. El horario es flexible de lunes a viernes. Tú decides el horario en cual te puedes acomodar, mejor dicho, y en la cual nosotros te podremos brindar la disponibilidad. Y la clase sería de un tipo videollamada grupal, ya sea por Hangouts de Google, Google Meet, Zoom o inclusive también puede ser WhatsApp, ¿no? Pero dependiendo de la cantidad de personas que estén dentro del horario. Adicionalmente también te ofrecemos un portafolio digital con todos los documentos necesarios que te ayuden a hacer más didáctica y más sencilla tu aprendizaje respecto al tema que tú necesites. Y también de esta manera puedes conocer compañeros de distintos lugares del país que también tengan las mismas dudas y entre ustedes mismos puedan también ayudarse a poder resolver estos ejercicios o algunas dudas. Bien, entonces este es el servicio que nosotros estamos brindando. Sin embargo, este servicio, ya que es personalizado y es para cada uno de ustedes, lo estamos brindando al siguiente costo, que es un poco, es mónico por decirlo así, referente a lo que nosotros hacemos. A nosotros nos gusta enseñar, pero también necesitamos dinero, ¿verdad? En esas situaciones, sobre todo que para todos es un poco difícil. Entonces el costo es el siguiente, que sería 10 soles por semana. Si te quieres inscribir para toda la semana, resolver las dudas que tú tengas en toda la semana, de lunes a viernes, como también si en todo caso tienes tal vez por un solo día o por alguna ocasión particular, 3 soles por día. Al siguiente número que estás viendo en pantalla puedes realizar tu sugerencia, contacto para si te quieres unir a estas clases personalizadas. De todas maneras, nosotros los vamos a dejar en la parte de la descripción del video el número de contacto al cual tú te puedes comunicar para poder pertenecer a este servicio de clases personalizadas. Entonces, sin mayor preámbulo, continuemos con el reto de la semana. Bien, entonces, ¿cuál fue el reto de la semana? Nos habían dejado en Radio Nacional que resolvamos los ejercicios de nuestro libro de Resolvamos Problemas de Matemáticas correspondiente al cuarto de secundaria de la página 67 a la página 69, como podemos ver acá. Entonces vamos a leer el problema que nos están dando. Todos los días, de lunes a viernes, Felipe sale de casa y va caminando a su institución educativa que se encuentra a 5 kilómetros de distancia. La profesora, quien se encuentra preocupada por la tardanza e inasistencia de algunos estudiantes, le pide que registre en una hoja a qué hora sale de su casa y a qué hora llega a la institución. Felipe lo hace así: hora, salida, llegada. El lunes sale a las 5:20 de la mañana y llega a las 7:35. El martes sale a las 5:10 y llega a las 8:10. El miércoles sale a las 6:20 y llega a las 7:20. El jueves sale a las 5:30 y llega a las 7:40. Y el viernes sale a las 5:25 y llega a las 7:35. Frente al pedido, Felipe nota que el martes se encontró en el camino con Marco y se detuvieron a lanzar piedras al río, y que el miércoles Alicia lo trajo en su bicicleta. Según la información brindada, ¿cuál sería el valor más representativo y por qué? ¿Qué medida o medidas de tendencia central permitirían tomar una decisión para mejorar la puntualidad de Felipe?
Bien, estas son las preguntas que nos dejan principalmente para responder. Sin embargo, también nos detalla una serie de pasos anteriores que tenemos que realizar para poder dar respuesta a estas preguntas, que serían las siguientes. Bien, entonces, primero vamos a identificar la situación. ¿De qué trata la situación significativa? Hay que ponernos tal vez en los zapatos ahorita de Felipe o con nosotros somos participantes de esta historia y vemos que en este colegio primero está un poco alejado de las casas de los estudiantes y se demoran cierta cantidad de tiempo en llegar desde sus casas hasta el colegio y la profesora mediante esa preocupación necesita saber a qué hora salen de su casa y a qué hora están llegando sus alumnos para saber cuánto tiempo se demoran en llegar. De esta manera no sé, tal vez puede servir para ver si hay algún contratiempo en los alumnos al momento de que llegan a su institución, ocurre algo durante el camino. Sabemos que a veces en lugares alejados como en la sierra ocurren estas cosas que niños caminan durante bastante tiempo para poder llegar a su institución educativa. Entonces, la situación sería la siguiente, se toma nota de los horarios de salida y llegada de Felipe para conocer el porqué de sus tardanzas. Bien, entonces vamos con la siguiente pregunta que nos pide cuáles son los datos que se presentan. Entonces los datos que se presentan ya nos los dan en la tabla. Ya los había leído anteriormente, pero estos son cada día tiene su horario de salida y su horario de llegada. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son consideradas como medida de tendencia central? Entonces, dentro de la estadística tenemos tres medidas de tendencia central principalmente. Bueno, son solo tres. La media o promedio, la mediana y la moda. La media o promedio vendría a ser la suma del total en este caso, refiriéndose al ejercicio, de todos los tiempos de demora de Felipe y se divide en la cantidad de datos que tenemos. En este caso, si son 5 días, vamos a tener 5 tiempos, 5 datos. Es decir, vamos a sumar los datos de todos los días, los tiempos, y lo vamos a dividir entre los 5 datos que son, dándonos un promedio. Esa sería la primera, la media o el promedio. La siguiente es la mediana y la última es la moda. Bien, entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Consideras importante determinar el tiempo que demora Felipe en llegar a la institución educativa? Bueno, como les había mencionado anteriormente, dando el caso de la profesora, eso le permitiría saber si Felipe tiene algún contratiempo o dificultad al momento de dirigirse al colegio. De igual manera, eso también le podría servir para que si en algún momento se comunica con sus padres, pueda saber cuánto tiempo él se demora en llegar a su institución educativa. Bien, entonces vamos con lo siguiente. Ahora nos pide describir qué procedimiento vamos a realizar para poder resolver las preguntas que nos brindan. Entonces yo he colocado estos cuatro principalmente. Ahora, si ustedes gustan, pueden colocar más pasos, describirlo de otra forma, tal y como tal vez a ustedes les han enseñado. Pero yo principalmente he puesto esto, ¿no? Primero, tabular los datos proporcionados. ¿Por qué? Porque una vez que los datos están disparejos, por decirlo así, simplemente anotados, hay primero que ordenarlos, eso es lo principal, y ubicarlos, porque de esta forma vamos a poder resolver los ejercicios de una manera más sencilla y más rápida. Luego vamos a calcular el tiempo de demora por cada día porque hemos anotado solo los horarios de partida y los de llegada, mas no hemos anotado el tiempo que se demora. Luego calcular las medidas de tendencia central y al final analizar el valor más representativo. ¿Sí? Entonces, según la tabla de la situación significativa, ¿cuánto tiempo se demora Felipe en ir a su casa de su casa, perdón, a su institución educativa cada día? Entonces, primero hemos colocado nuestra unidad de tiempo. No se olviden que las unidades es primordial aquí. Entonces, si nos referimos a minutos, tenemos estos tiempos. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El lunes se demora 135 minutos, que equivale a 2 horas 15 minutos. El martes 180 minutos, que equivale a 3 horas. El miércoles 60 minutos, que equivale a 1 hora. El jueves 130 minutos, igual que el viernes, que equivale a 2 horas con 10 minutos. Bien, entonces esos serían los tiempos de demora por cada día. Ahora nos pide hallar la media. Como ya les había explicado anteriormente, la media se halla de esta forma, ¿no? Sumamos todos los datos que tenemos entre el número total de datos, en este caso son 5 datos, sumamos todo y nos da 127 minutos. Es decir, que aproximadamente
en promedio de la semana, Felipe se está demorando 2 horas con 7 minutos al día en llegar desde su casa hasta la institución educativa. Y eso podría representar el valor más representativo, ¿sí? Como estamos escribiendo acá, ya que es el tiempo que se demora a promediar los tiempos de los 5 días de la semana. Bien, ahora nos dan otra medida de tendencia central. Dice, del tiempo que se demora Felipe en ir a su institución educativa de lunes a viernes, ¿qué dato se repite? ¿Y qué medida central representa? Como su mismo nombre lo dice, la moda se refiere al dato que más se repite en la cantidad de datos o, por decirlo así, en la bolsa de datos que tenemos. Entonces, nosotros observamos que en el día jueves y en el día viernes el dato se repite, 130, es decir, al existir, mejor dicho, una repetición de los datos, es que se presenta esta medida de tendencia central llamada moda. ¿Qué pasa si ningún dato se repite en el transcurso de la semana? Se dice que esa distribución de datos es amodal, como lo vamos a ver después. Entonces, en este caso sí existe una moda, ya que existe una frecuencia de datos que se repite. Bien, entonces, en este caso la moda correspondería a 130 minutos. Bien, ahora nos pide hallar la mediana. Ordena el tiempo que se demora Felipe de ir a su institución educativa de lunes a viernes en forma creciente, luego calcula e interpreta la mediana. Entonces, aquí hemos agrupado los datos, o mejor dicho, hemos ordenado los datos desde el menor hasta el mayor. Ahora, me preguntan tal vez, pero si los datos se repiten, tenemos que colocarlos, colocarlos en el mismo seguido. Sí, obvio, sí tenemos que colocarlo seguido. Bien, disculpen, había tenido un pequeño inconveniente aquí en error. Era 130, entonces ordenamos los datos de 60 hasta 180 según la repetición, y si se repiten los datos no hay problema, se colocan de todas maneras de una forma creciente y obtenemos que la mediana es 130 minutos. ¿Y esto qué significa? En particular, la mediana determina el punto medio de unos valores cuantitativos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos datos cualitativos, como por ejemplo gustos o platos? Claro, el gusto por tal vez un plato típico de una cierta cantidad de alumnos. ¿Se puede hallar la mediana? No, no se puede hallar la mediana. ¿Se puede hallar la media? Tampoco. Tanto la media como la mediana es exclusivamente para datos cuantitativos. En cambio, la moda puede ser para datos cuantitativos como para datos cualitativos. Entonces, eso no representa la mediana, es el valor central, por decirlo así, de los datos que obtenemos. Que también nos va a interpretar, más adelante vamos a ver una interpretación de esto. Bien, luego dice, responde la segunda pregunta de la situación significativa e interpreta los resultados. Entonces, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Sí? Nos dice, ¿qué medida o medidas de tendencia central permitirían tomar una decisión para mejorar la puntualidad de Felipe? Entonces, si nosotros estamos hablando de puntualidad, ¿qué nos conviene más? Reducir la menor cantidad de tiempo para que llegue la hora, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son eh, las medidas de tendencia central que son más elevadas en este caso? Tenemos que la mediana y la moda son 130 minutos y la media 127. Nos correspondería mejor utilizar la mediana y la moda como datos principales para que pueda mejorar Felipe su puntualidad. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos decir, si se demora 130 minutos aproximadamente en llegar desde su casa hasta el colegio, quiere decir que mejor sale antes para que pueda llegar al colegio, ¿sí? En cambio, si obtenemos valores pequeños, como en el caso de 127 minutos, que también es una diferencia de 3 minutos, ¿no? Pero es menor, eso le daría el pensamiento a Felipe que puede salir tal vez un poquito más tarde y no hay ningún problema, ¿no? En cambio, por ejemplo, tal vez les ha pasado en algún momento, ¿no? Que algunos tal vez cuando están yendo al colegio o nuestros papás inclusive nos adelantan 5 minutos o 6 o 10 minutos la hora de nuestro reloj para al momento de ver, son, no sé, 10 para las 7, pero en verdad son 20 para las 7, trato de salir más temprano para poder llegar a tiempo a donde tengo que ir. Más o menos por ahí va la idea, ¿no?
Entonces, ¿fue útil completar la tabla con los tiempos que emplea Felipe en trasladarse de su casa a la institución educativa? Obvio, como les había mencionado anteriormente, es necesario en toda estadística siempre tabular los datos, ordenarlos y tenerlos lo más precisos posibles para que el desarrollo de los ejercicios o el desarrollo de los datos que tengamos, la interpretación sea más legible, más sencilla de poder realizar. ¿No? De esta manera se puede obtener luego las medidas de tendencia central. La mediana exclusivamente solo se obtiene si ordenamos los datos de forma creciente. No podemos ponerlos de una forma aleatoria. Si no ordenamos los datos de una forma creciente, no se puede obtener la mediana. Bien. Ahora nos dice, si Felipe asiste el sábado a la institución educativa para las clases de música y registra una demora de 60 minutos, considerando este nuevo dato, la distribución de datos sería modal. Justifica tu respuesta. ¿Qué significa modal? Como les había explicado anteriormente, quiere decir que no existe una frecuencia de datos en todos los que tenemos. Es decir, si por ejemplo, en lugar de estos 5 datos que tenemos, de 60, 130, 130, 135 y 180, cambiamos un 130 por 140. Es decir, ningún dato se repite. Al no repetirse ningún dato, eso quiere decir que esta serie es amodal. Sin embargo, vemos que este dato sí se repite. Como se repite el 130, esa es nuestra moda, es decir, es unimodal porque tiene un solo dato que se repite. Pero nos está diciendo aquí en este problema que Felipe se demora 60 minutos en llegar. Es decir, va a haber 2 días que se demora 60 minutos en llegar. Es decir, vamos a tener dos modas. En este caso no sería amodal, sino sería bimodal, ya que tenemos dos datos que se repiten. Bien, o mejor dicho, 4 datos que se repiten, dos parejas, ¿no? Dos parejas de datos que se repiten. En este caso la distribución sería bimodal. Bien, se dice que una distribución es amodal cuando los datos no tienen una frecuencia, es decir, no existe una repetición en sus datos. Bien, entonces con esto terminaríamos el desafío de hoy, bueno, el correspondiente al día de ayer, 28, si no me, sí, 28 de mayo, dejado en Radio Nacional para cuarto de secundaria. Espero que les haya gustado. De todas maneras, dejen sus comentarios en la parte de abajo si tienen alguna duda y no se olviden contactarnos por el tema de las clases personalizadas. Esperamos que se suscriban, compartan ese video y si tienen algunas dudas comenten en la parte de abajo. Bueno, así eso es todo por hoy. Muchas gracias chicos. Hasta la próxima.